Nire interbentzioa iria zentral bat egongo da azpian edo oso nabaria. Gatazkari irtenbidea emateko, gaur Bizkaiak daukan gatazkari irtenbidea emateko eta mahai gainean jarri dien helburua lortzeko ez dago batere eragozpen teknikorik, bakarrik eragozpen politikoak daude. Horretarako eta hau argi eta garbi uzteko bi parte izango ditu nire interbentzioak, alde batetik Gipuzkoan izandako esperientzia instituzionala laburpentxo bat egingoet, eta beste aldetik, Gipuzkoa eta Gipuzkoan emandako kasua, edo eszenatokia eta Bizkaian ematen den eszenatokia alderatu egingo ditut, hainbat datuekin pixkat azalaratzeko ideia, lehen aipatu dudan ideia hori. Bueno, como decía, el núcleo central de mi intervención, pues a ir en dos pasos. Una primera parte, así breve, para explicar un poco cómo afrontamos nosotros el conflicto en Guipúzcoa, por parte de la Diputación, y una segunda parte donde voy a intentar comparar los casos de Guipúzcoa y de Vizcaya con una serie de datos que yo creo que dejan bien a las claras pues que es una cuestión de voluntad política. En el caso de Guipúzcoa, nosotras y nosotros afrontamos, y al final yo era parte de un equipo, y es verdad que pues, me tocaba poner voz y rostro al conflicto, pero un equipo bastante más amplio, nos tocó afrontar dos conflictos. Parece que hablamos de uno, el del año 2013, pero en realidad se negociaron dos convenios, año 2013 y 2015. Claro, el que fue más virulento fue el del 2013, es el término virulento, o más duro fue el 2013, claro, en el 2013 lo que hicimos en conjunción con las trabajadoras y con las asociaciones de usuarios es poner las nuevas bases. Claro, en 2015, cuando ya se va a negociar un nuevo convenio, las nuevas reglas de juego ya están asumidas por las partes y por lo tanto, evidentemente, no fue aquel conflicto que vivimos en el 2013. Bien, pues como aquí en el 2013, bueno, pues, se comenzó la negociación entre las representantes de las trabajadoras y la representante patronal. Durante unos meses, bueno, pues una serie de conversaciones, una serie de miradas entre la Diputación de Guipúzcoa como principal financiador de la red residencial y hubo un bloqueo. En un momento determinado hubo un bloqueo, de aquel bloqueo nos salíamos, evidentemente que se empezaba a presionar por las partes, lógicamente, y lo que hizo la Diputación es mediar de la siguiente forma. Sí que voy a decir una cosa, luego voy a tomarlo. En el caso de Guipúzcoa, en el 2013, no estaban a debate los ratios, y explicaré luego por qué además, porque es verdad que los ratios son muy relevantes, tanto o más que lo que se recoge en el convenio en cuanto a condiciones salariales, ITES, descansos, pero no entraba en este primer conflicto nuestro y luego retomaré y explicaré por qué. Bien, decía que bueno, pues se iniciaron las negociaciones y hubo un bloqueo. Entonces, ambas partes, incluso la parte patronal, se dirigió hacia la Diputación y lo que hizo la Diputación fue mediar de la siguiente forma. Nosotros lo que dijimos es bien, traigan a las partes sus propuestas, sus plataformas, porque la parte patronal también tiene una serie de intereses. Evidentemente, no están dirigidas precisamente al bienestar de las personas cuidadas, pero evidentemente tienen sus intereses y sus demandas también en este tipo de conflictos. Aunque no las externalice, también las tienen. Y bueno, pues ambas partes nos trasladaron sus propuestas. La Diputación lo que hizo es analizar las propuestas y le hicieron una propuesta a las partes. Una propuesta que también cambiaba las reglas de juego heredadas, porque hasta el año 2013 y hasta el gobierno de la legislatura 2011-2015 lo que hacía la Diputación de Guipúzcoa era lo siguiente, es decir, cuando había un conflicto, tenía un dinerillo ahí, se lo daba a la patronal y la patronal decidía qué hacer con ese dinero. Qué parte iba para las trabajadoras, qué parte no, qué parte iba para la cuenta de beneficios. Nosotros dijimos, mira, esta es la propuesta de condiciones laborales para los centros que nosotros proponemos y vinculada a esta propuesta está esta financiación, que para el año 2013 fueron de 8 millones de euros, más, y para el año 2015, para el costo de 2015, una inversión de 11 millones de euros más. Esa es la propuesta que hicimos, pero de carácter finalista. Dicho de otro modo, es decir, estas condiciones laborales cuestan esto y por lo tanto la Diputación las va a pagar en la tarifa cada una de las empresas. Esta es nuestra propuesta. Bien, la propuesta fue aceptada por la parte de las trabajadoras y la parte patronal, en este caso la patronal ADEGI, la rechazó de plano. Bien, en esa situación comenzó el conflicto y lo que nosotros
nosotros hicimos desde la Diputación es decir, bueno, esta es la propuesta que la Diputación toma como tal para implantar en sus centros. Por lo tanto, en los próximos contratos que dicte la Diputación, estas son las condiciones laborales de referencia. Aquellas empresas que lleguen a un acuerdo en base a esta propuesta de poder, nosotros vamos a empezar a pagar estas condiciones laborales a esa empresa que ha llegado a un acuerdo en esos términos. Es lo que comenzamos, y el goteo de las empresas comenzó. Las empresas empezaron a desmarcar de la patronal y empezaron a establecer una interlocución con sus comités de empresas correspondientes, a firmar acuerdos y se fueron precipitando aquellos acuerdos. Hasta ser mayoritarios, alcanzar prácticamente el 90 y pico por ciento del sector. Pese a que el 95% o 90 y pico por ciento de las empresas se habían desmarcado de sus respectivas patronales, la patronal ADI jamás firmó un convenio provincial con esas condiciones laborales. Pero eso es lo que ocurrió en el año 2013. Bien, ¿cómo se gestionó el conflicto? Porque, como decía anteriormente, hubo dos momentos, hubo dos acuerdos, 2013 y 2015. El 2013 fue conflictivo, evidentemente, hubo una lucha institucional, hubo una lucha social, una lucha por parte de las personas usuarias y sus familiares, fue largo y nosotros y nosotras en ese tiempo actuamos de la siguiente forma. Primero, la inspección y el control del cumplimiento de ratios mínimos. De hecho, nosotras y nosotros lo que trabajamos en colaboración con el Gobierno vasco fue la definición de unos ratios mínimos de atención que se consideran razonables y controlarlos efectivamente en cada residencia. Y cada vez que se levanta el teléfono, por incumplimiento de ratios de condiciones mínimas, iba a la inspección foral y establecía la sanción correspondiente y la empresa no estaba cumpliendo. Segunda medida, no mandar estancias del programa temporal, no mandarlas a las residencias que estuvieran en huelga porque no se garantizaba la atención necesaria. Tercera medida, no recomendar, porque era su derecho ingresarse si así lo querían, pero no recomendamos que se hicieran ingresos permanentes en aquellas residencias que continuaran en la huelga. Y última medida, y esta sí que es súper importante, es seguramente la medida más importante que tomamos, fue descontar las horas no trabajadas y que se iba pagando la Diputación. Es que en un sector tan especial como el de residencias, se haga una circunstancia bastante curiosa, y es que las empresas, cuando hay huelga, ganan más dinero todavía. Entonces, de hecho, no hay un estímulo a decir, estoy en una huelga, claro. El funcionamiento lógico de las huelgas es, hay huelga, la empresa pierde dinero, hay un incentivo, una presión a negociar. No, es que aquí ganan dinero, porque si la Diputación sigue pagando lo mismo, cuando realmente no sea el mismo servicio, dice, claro, estoy ganando una millonada más de lo que ganaba teniendo el servicio sin tener huelga. Claro, cuando hicimos nosotras y nosotros ya desde el primer día, es decir, descontamos. Jornada que no se trabaja y que la empresa no paga a la trabajadora, jornada que no paga la Diputación. Mano de santo para aquello. Cuando empezaron ya los descuentos fue mano de santo. Mano de santo. Porque claro, mientras tanto es que no hay un solo incentivo. De hecho, el incentivo es el contrario. Es decir, la empresa no tiene ningún tipo de interés en terminar con el conflicto. Está ganando bastante más dinero que el que ganaba antes. Entonces, la política de descuentos es fundamental. Bien, con todo lo explicado, en unas semanas se resolvió el conflicto. Algunas se precipitó enseguida, otras tardaron un poquito más y el conflicto fue un poco más largo, pero en el plazo de unas cuantas semanas habíamos conseguido que se mejoraran sustancialmente las condiciones laborales de las trabajadoras de residencias y por extensión las condiciones en las que se producía el cuidado de las personas dependientes. Bien, esto a Adegi no le gustó nada, al tiempo que judicializó todo el conflicto y nos denunció en 3 jurisdicciones diferentes, en la administrativa, social y penal. Nosotros decíamos un poco así de chanza, porque había que tomarse con un punto de humor, que eso le faltaba la civil, militar y eclesial, o sea, ya le faltaban los otros 3. Bien, en las 3 le ganamos. Y tanto en lo administrativo, lo social y lo penal, tuvimos el aval del conjunto de actuaciones, que acabo de comentar, que había emprendido la Diputación Foral de Guipúzcoa. Por lo tanto, un aval sobre la legalidad, que la Diputación había respetado escrupulosamente la legalidad. Bien, como decía, esto es un poquito el episodio del 2013. Ya en el 2015, bueno, pues llegamos a un acuerdo de 2 años, en 2015 toca renovarlo, en 2015 decimos, bueno, el acuerdo anterior, en contexto determinado, una inyección de 8 millones al sector, ahora vamos a hacer uno de 11, se negoció un acuerdo y la verdad es que todo fue bastante
van muchísimo mejor. Las nuevas reglas de juego que se habían establecido estaban claramente definidas y por lo tanto apenas se dejó notar el conflicto. En este sí que en el 2015 hubo una peculiaridad, y es que como se había producido la reforma laboral y los convenios que fueran es decir, que el convenio provincial carecía de valor frente a los convenios de empresa, lo que hicimos es un blindaje de convenio de empresa. Esta fue la apuesta también de la Diputación. Blindaje a través del convenio de empresa. Y esto que, bueno, en su momento fue un poco debatido y discutido, la verdad es que con el tiempo nos ha dado la razón, porque de hecho la vieja Diputación de Guipúzcoa ha dejado de pagar el convenio y las mejoras, pero se siguen pagando porque como hay convenios de empresa, las empresas tienen que seguir pagando esas condiciones laborales pactadas. Por lo tanto, yo creo que allá con el tiempo se ve que también la gran apuesta de firmar convenios de empresa que tengan forma de convenios de empresa para el blindaje de esas condiciones, para que no estuviera al vaivén de no sé qué mandatarios con no sé qué prioridades, pues no afectar. Bueno, esto así como labur, quizá una coexperiencia. En la segunda parte decía que iba a comparar, pero ganó con tiempo, sí. Iba a comparar un poquito la situación de Guipúzcoa y de Vizcaya. Yo la de Vizcaya voy a jugar desde la distancia, porque evidentemente pues yo con compañeras y compañeros hablo, me cuentan cosas, leo en el periódico y a veces tengo una sensación de a veces me cabreo, a veces no entiendo, a veces juro y leo declaraciones de Diputación que me parecen de auténtica vergüenza y unas mentiras enormes. Bueno, ya me estoy cabreando solo de pensarlo. Bien, evidentemente tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya pues hay un conflicto en torno. Yo no he hablado de qué inspiró todo esto, yo creo que es más que evidente esa idea, es decir, de la importancia de los cuidados y la necesidad de la mejora y de que los cuidados se conviertan en una prioridad política. Por tanto, no voy a hablar de eso, porque si no podríamos estar aquí largo y tendido. Pero bueno, tenemos un nuevo conflicto. Al final este conflicto pues se da en un cuadrilátero, ¿no? Un cuadrilátero que tiene 4 esquinas. En cada una de las 4 esquinas, pues por un lado tenemos a la patronal, por otro lado tenemos a las trabajadoras, en una tercera esquina tenemos a las personas usuarias y los familiares, y en la cuarta tenemos a la Diputación, no precisamente en ese orden de relevancia, pero bueno, esas 4 esquinas están ocupadas de esa forma. Claro, cuando yo voy a comparar las dos experiencias, digo, la patronal en un otro caso está comportando igual. Pero las declaraciones, la verdad es que son las mismas declaraciones, la actuación es igual. Pero las trabajadoras, y digo, pues las reivindicaciones, voy a decir que son parecidas, luego diré por qué no, de dónde partimos y hasta dónde vamos, pero bueno, el comportamiento es similar, no veo diferencias. Por parte de los usuarios y familiares que se han organizado, que están reivindicando, que están con las trabajadoras, porque al fin y al cabo estar con las trabajadoras es estar también con sus familiares, ¿no? Es el mismo, claro, aquí la disfunción es la Diputación, que ni de lejos se comporta como se comportó la Diputación de Guipúzcoa. Decía, bueno, claro, he dicho trabajadoras en femenino, he dicho usuarios, usuarias. Aquí será una cosa curiosa, una mini reflexión que voy a hacer. Es muy curioso. Evidentemente la mayoría son trabajadoras, la mayoría de personas cuidadas en las residencias son mujeres, por lo menos en la realidad de Guipúzcoa, en torno entre el 70 y casi el 80% dependiendo, y es muy curioso hacer una reflexión que son mujeres en situación de precariedad quien sostiene un cuidado precario de otras mujeres, ¿no? Me pregunto si esta feminización, ¿no?, tanto de la cuidadora como de la persona que requiere de cuidados en las residencias no fuera tal, si estas condiciones tan precarias estarían dando. Vuelvo al tema que estaba comentando. Claro, decía, las 3 partes se comportan similar, la cuarta es la que supone una disfunción. Entonces me toca comparar un poquito casos de Diputación de Vizcaya y Guipúzcoa. La primera, que cuando empiezan a hablar, es decir, es que esto no es sostenible, esto económicamente es inviable. Bueno, a ver, yo decía, nosotros en el 2013 hicimos una propuesta de 8 millones de euros. En el 2013 el presupuesto de la Diputación, es decir, en el peor contexto económico, el presupuesto de la Diputación había caído en torno a un 14%. Es decir, estamos elaborando el presupuesto, en 2012 estábamos elaborando el presupuesto con 104 millones de euros menos que el anterior. Bueno, pues 104 millones de euros menos, cayendo el presupuesto un 14%, sacamos dinero para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras. Eso en ese contexto. Ahora que se recuperan los presupuestos, pues cuesta creer, ¿no? Decir, no, es que esto no es económicamente sostenible. Claro, y lo hicimos, y además sin repercutir con los usuarios, porque se puede hacer diciendo, te subo el copago.
No, además, bajamos también el copa. Y todo esto en el peor contexto económico posible. Bueno, pues en contextos presupuestarios no tan negativos, imagino pues que, no sé, a mí el sentido común de diputaciones, mismas estructuras, mismas competencias, pues parece que esto de que no es viable económicamente no sostiene mucho, ¿no? Segundo, a ver, la Diputación, o sea, Vizcaya cuenta con más dinero por habitante que Guipúzcoa. Y cuenta con más dinero por habitante para atender menos plazas. Porque en Guipúzcoa hay 3 plazas por cada 100 personas de más de 65 años y en Vizcaya 2. Entonces, con más dinero para atender menos plazas, ¿esto económicamente no es viable lo que se está planteando? Cuesta creer, cuesta creer. Segundo, también un poco en línea sobre, ¿esto es viable económicamente? Esto no, esto es una barbaridad, estás pidiendo... Claro, es que yo veo la plataforma de las compañeras y dices... Claro, estamos pidiendo 1.200 euros al mes, mínimo, estamos pidiendo 35 horas, no en la parte del convenio, luego hablaré del tema de ratios, ya he dicho. Claro, nosotros ahora mismo en Guipúzcoa estamos en 1.489 euros brutos, sin complementos además, porque los complementos también fue una apuesta mejor importante. Las 35 horas hace unos cuantos años ya, y con descansos retribuidos. Aquí al lado, claro. Y cuando digo al lado, en el caso de Verma es que es al lado. O sea, podéis ir a la residencia, a cualquiera de las 2 residencias de Eibar y ver las condiciones, preguntar a los trabajadores y decir, oye, ¿cuánto se base? ¿Cuánto tal? No sé qué. Esta es la realidad, ¿no? Esta es la realidad. En cuanto a los ratios, ¿por qué decía que no? Es que esto ya... lo de los ratios me cabrea un montón cada vez que escucho a la diputada de Vizcaya hablar de los ratios. Yo cuando lo sufro, ¿no? Me cabrea más. Sí, no, lo entiendo perfectamente, porque lo que cuentas es de asustar. Claro, los ratios. Evidentemente hay un decreto básico para que operen el conjunto de operadores, sea red propia de la Diputación, concertada, conveniada, contratada, como quiera, o privados, que es el decreto del Gobierno vasco, que parece que todo el mundo ha descubierto, es 41.98. Bien, ¿por qué en Guipúzcoa no teníamos el debate de los ratios? Porque en Guipúzcoa no se aplica el 41.98, la Diputación tiene un decreto propio de ratios muy superior. De hecho, la diferencia es, si estimamos que el personal directo, que nosotros sí que hacíamos la diferencia, nosotros y nosotras, si el personal directo, que se puede estimar, del directo, no indirecto, es en el decreto del Gobierno vasco el de 0,40, el de Guipúzcoa era 0,70. Y eso se pagaba también, todo esto que cuento se paga. Entonces, claro, el tema, si la Diputación tiene voluntad, puede regular unos ratios diferentes a los del Gobierno vasco. Y es más, voy a contar algo que también, porque como este tema, como cuando escuchaba decir la Diputación de Vizcaya, decir, no, si la Diputación de Vizcaya no puede regular los ratios. Y digo, claro, en su sector, en las residencias propias, las que contrata, las que convenia, puede establecer las condiciones que quiera. Y eso incluye los ratios, como tiene Guipúzcoa desde hace muchos años. Y evidentemente, Guipúzcoa de ratios no es una panacea porque habrá que mejorar mucho, pero puede regularlo. Pero es que además hay que contarlo todo. Es decir, hay un decreto muy obsoleto del Gobierno vasco, pero también hay desde hace 3 años un decreto nuevo del Gobierno vasco, redactado y preparado para aprobar y guardado en un cajón por presiones de la Diputación de Vizcaya. Eso también es así. En cuanto al papel de la Administración, bueno, yo creo que ya he hablado bastante, ya he explicado un poquito qué se puede hacer desde la Administración siempre que los cuidados sean una prioridad. Decía José Martí que hacer es la mejor forma de decir. Claro, yo todo lo que estoy diciendo viene avalada por los hechos, porque ya se ha hecho. Y ya no estoy diciendo, oiga, mira, pues sigo siendo diputado de Política Social y voy a hacer... No, es que todo esto ya se ha hecho. Todo esto ya se ha hecho. Y además se ha hecho, insisto otra vez, con el aval de los tribunales, porque nos demandaron en 3 ocasiones y en las 3 se avaló la forma de proceder de la Diputación de Guipúzcoa en la anterior legislatura. Por lo tanto, aquí lo que no se puede defender es que la Administración sea neutral, porque no lo es ni lo puede ser, y porque la neutralidad en este conflicto es abierta complicidad con la precariedad. Volviendo a la idea, yo creo que la idea que leen ustedes de nuevo, ahora voy a hacer en castellano, la idea que quería dejar clara, por lo menos en esta primera intervención y en espera de todas las cuestiones sobre las que queréis profundizar o lo que os he comentado, es que no hay un solo obstáculo técnico para hacer ni para mejorar las condiciones laborales desde el punto de vista de salarios, ITs, descansos retribuidos
bajas, no hay un solo obstáculo técnico, para mejorar los ratios, y todos los obstáculos y los peros son exclusivamente políticos. Entonces, creo que esa idea dejarla clara así.